tardes. Reunión número 17ª vía Zoom. Ahora disfrutamos del siguiente video, La bandera mía, voces de Ángela y Andrés Parodi. Azul y blanca, con el sol al medio, por eso al mirarla, flotando a los vientos, de orgullo y de dicha, se me ensancha el pecho, como no quererla, como yo la quiero, si en ella de mi patria veo. Azul y blanca, con el sol al medio, como no quererla, como yo la quiero, si en ella el retrato de mi patria veo, como no quererla, como yo la quiero, si en ella el Muchísimas gracias y cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori, quien dará la bienvenida a los 3 disertantes del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Continuando con los 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, hoy tenemos el gusto de que esté aquí con nosotros el profesor y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el economista y viejo amigo Alfredo Kiko Blanco. Se referirá a las ideas económicas de Manuel Belgrano y la Argentina actual. También estarán hoy con nosotros Carolina Beltramino y Marcos Cohen Arasi, ambos economistas del Liberal, quienes hablarán sobre maquinaria agrícola y sus perspectivas. Te cedo la palabra, querido Kiko. Bueno, ahí tengo sonido, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fundación Mediterránea, a los colegas del Liberal. Estaba pensando, justo cuando hablaba María Pía, estaba pensando que entramos ya prácticamente en el mes que es un aniversario de la Fundación, ¿no? Y yo recuerdo en el acto inicial, inaugural de la Fundación, por allá por julio, debe haber sido la primera semana de julio del 77, esto obviamente María Pía no se va a acordar por razones de edad, pero recuerdo la fiesta inaugural o la ceremonia inaugural en la cual habló su papá, habló Piero, sobre la idea de crear un instituto que investigara desde una perspectiva que hasta ese momento estaba todo muy centralizado,
los análisis económicos en Buenos Aires. De hecho, la fundación fue el primer instituto, fuera del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, pero además un instituto que vinculaba directamente a los economistas con lo productivo, ¿no? Entonces yo siempre guardo de eso una imagen muy fuerte. Hacía yo pocos años, un par de años que había egresado, y me pareció muy fuerte esto de la vinculación con el mundo de lo productivo, y creo que además nos marcó a muchos de nosotros en el desarrollo posterior profesional. Así que por eso quiero agradecerles muy especialmente. Vamos a hablar un poquito de Belgrano, que como decía el jueves pasado, Domina, en general el gran público lo conoce como el hombre de Mayo, el patriota, pero quizás digamos, su altura intelectual, y en particular la de economista, es a veces opacada por los roles que le tocó jugar en el proceso de independencia de Argentina. Domina hizo muy buenas consideraciones. Yo me voy a concentrar solamente en alguna cuestión más de naturaleza económica. Para ver lo que realmente Belgrano pensaba sobre la economía, hace relativamente pocos años tenemos la suerte de contar con una publicación que es una publicación que realizó la editorial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, que se llama Manuel Belgrano y la economía política, compilación documental. Son más de 800 páginas donde uno puede encontrar casi todo lo que Belgrano desarrolló sobre economía, que fue mucho, realmente fue mucho. Yo he preparado, espero no aburrirlos demasiado, he preparado algunas imágenes que nos pueden ayudar y me pueden, para seguir la línea de lo que quiero yo presentarles. Mi intención es decir las ideas económicas de Belgrano en el marco intelectual y fáctico histórico en el cual las desarrolló brevemente, y también al final hacer alguna consideración, si parados en el siglo XXI, cómo miramos esas ideas económicas, ¿no? Sin la pretensión aquella de decir, bueno, cómo vería hoy Belgrano en la Argentina, porque es un ejercicio obviamente metodológicamente improcedente, pero sí cuál es la vigencia de alguna de esas ideas de Belgrano. Yo voy a tratar de compartir, espero poder hacerlo, la pantalla. Les pido por favor un poquito de paciencia nada más, porque me interesa presentarles, si es que puedo, esta pantalla. Yo no sé si ahí ustedes la están viendo. No, Kiko, no estamos viendo, ¿eh? Tengo realmente una dificultad. Me habilitaron compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Ok. Bueno, sí, tengo una dificultad porque es una presentación en Prezi, pero bueno, digamos, voy a comenzar diciendo cuál era el marco intelectual y el marco fáctico, digamos, en los cuales Manuel Belgrano se desarrolló. Ustedes saben que él fue a estudiar a España, los otros días lo comentó brevemente Domina, fue a estudiar a España y básicamente la intención inicial era que iba a estudiar Derecho, pero él, en reiteradas oportunidades y en su autobiografía, destaca que sintió una inclinación muy fuerte por las cuestiones de naturaleza económica. Dentro de esas cuestiones, él fue a estudiar a Salamanca, aunque terminó sus estudios posteriormente en Valladolid. En este contexto habían ocurrido y estaban ocurriendo muchas situaciones en el mundo singularmente importantes, porque implicaban en realidad una transformación muy grande, digamos, estaba desplazándose desde el capitalismo comercial, digamos,
hacia el capitalismo industrial, y todavía había muchos rezagos de lo que podemos decir la economía medieval. Pensemos, aunque sea brevemente, en los siguientes hechos. En 1767 había sido expulsada la compañía. Los compañías de Jesús había sido expulsada de las... Kiko, perdón, Kiko, no se escucha. Me parece que estás tapando el micrófono. A ver, Ahí sí. ¿ahí me escuchan? Perfecto, ahí. Bueno, yo quería compartirles una pantalla Ahí está. para mostrarles, digamos, ese marco histórico dentro del cual uno debería, digamos, uno ubica la contribución, digamos, de Belgrano, ¿no? Digamos, esos hechos básicamente son, les decía, fue expulsada la compañía en 1767, en 1776, en el marco de las reformas de los Borbones, se creó el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, Buenos Aires adquirió más formalmente importancia. Por entonces Buenos Aires era casi una aldea de no más de 40 o 50 mil habitantes, pero en 1776 es un año muy importante porque se crea el virreinato, es el mismo año en que Inglaterra pierde su principal colonia, sus principales colonias en América, es la independencia de los Estados Unidos. Dentro de las reformas de los Borbones, que en realidad estaban animadas por la preocupación de la corona en relación a las pretensiones de otras potencias europeas, Portugal, por ejemplo. Entonces se creó el virreinato en 1778. En realidad se dictó lo que se conoce como Reglamento de Comercio Libre, pero que en realidad no era que se liberalizó el comercio, sino que lo que se hizo fue liberalizarlo en el sentido de puertos en la metrópoli y puertos en las colonias americanas. Dentro de ellas, de esos nuevos puertos que quedaban habilitados, entonces estaba Buenos Aires. En realidad, la pretensión de Carlos III era fortificar el comercio dentro de la metrópoli con sus colonias, ¿no? En el 78 se creó la aduana de Buenos Aires, y un hecho muy importante en 1789 fue la Revolución Francesa. Todos esos hechos estaban presentes en el momento en que Belgrano viaja a España. Hubo otros cambios, unos cambios muy importantes a nivel filosófico, a nivel político, digamos. Desde las ideas de que el rey era rey por derecho divino y de la idea de las monarquías absolutistas, a las que adhería Francis Bacon, el fundador del empirismo, el paso siguiente fue hacia las ideas de Hobbes, del Leviatán, que seguramente recordarán que en realidad el Leviatán era la construcción del Estado por voluntad de las personas, pero que una vez que esto se establecía, había obediencia absoluta al Leviatán. Bueno, el paso siguiente fue la idea de Locke respecto del consenso. Era, digamos, la racionalización de las monarquías constitucionales. Era darle, digamos, un marco en el cual uno puede comprender aquella llamada la gloriosa revolución de Inglaterra. Estaba cambiando el mundo y estaba haciendo su aparición gradualmente en el mundo de las ideas el individuo. Esos cambios venían a terminar con esos estados nacionales absolutistas que además habían tenido una doctrina económica, que era el mercantilismo. El mercantilismo era una doctrina económica heterogénea según los países, pero que era muy intervencionista. Por supuesto dependía de los países. El mercantilismo español era más metalista, porque le preocupaba que el oro que llevaba de las colonias no saliera de la península, mientras que el mercantilismo francés era más industrialista, porque Francia no tenía colonias para extraer metales preciosos y pretendía obtenerlos desarrollando su industria y vendiendo sus productos con valor agregado a España. El mercantilismo nace asociado a la idea de estados nacionales fuertes, de privilegios de monopolio para las compañías
comerciales, y uno podría pensar en un modelo de mucha intervención como fue el de Colbert, el ministro, aquel célebre ministro de Luis XIV, que digamos que fortaleció el Estado francés en ese largo reinado de Luis XIV, pero con una fuerte intervención. Ahora, esa situación, ese contexto, en ese contexto es que viaja Belgrano a España con un hermano, viaja, obviamente Belgrano formaba parte de una familia muy acomodada que le daba la posibilidad de elegir una de las mejores universidades. Va a Salamanca, él viaja a Salamanca en compañía de su hermano, va a estudiar inglés, va a estudiar francés, italiano, derecho, se formó en filosofía, en fin. Y ahí recibió muchas influencias, ¿no? Yo digo, en economía, uno podría citar muchísimos autores, pero déjenme que mencione solo 5 de ellos. Uno es François Quesnay. François Quesnay fue el fundador de la fisiocracia, famoso porque editó en 1758 un cuadro que se llama Tableau économique, que básicamente era un análisis sistémico, es decir, la idea de un sistema donde estaban las clases sociales y cómo se distribuía la riqueza. Los fisiócratas fueron fuertemente liberales en lo económico, aunque en lo político fueran monárquicos. También hay una influencia en Belgrano de Condillac, que para algunos, por un libro que escribió en 1776, algunos lo consideraron fundador también de la economía. Y después, bueno, el fundador, el más grande de los economistas probablemente del siglo XVIII, que fue Adam Smith, fundador de la Escuela Clásica Inglesa, que editó en 1776 su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Es el fundador del liberalismo económico, ¿no? Pero Belgrano también recibió influencia de otros autores, como es Galliani y Genovesi, que son dos autores que todavía tienen, digamos, una suerte de muchas reminiscencias mercantilistas. ¿Por qué quiero, digamos, remarcar esto? Porque eso va a hacer, en realidad, va a implicar que Belgrano tenga una mirada un poco más, digamos, un poco más amplia que la de un liberal inglés, digamos, Adam Smith o David Ricardo. ¿Y por qué razón es esto? Porque, bueno, entre las lecturas de estos mercantilistas y la realidad que él va a encontrar cuando vuelva a Argentina como secretario del consulado, en realidad va a tener una mirada un poco más ecléctica, podríamos decir, pero no porque ignorara las contribuciones del liberalismo, sino porque trató de adaptarlas a una realidad de una economía que todavía tenía rasgos de ser una economía colonial, precapitalista, y que todavía no se avisoraba el desarrollo de lo que va a ser después la Argentina moderna, ¿no? Fíjense, cuando él escribe en su autobiografía, explícitamente dice, yo aquí he tratado de que hable él más que hablar yo, y él dice, cuando estuve en España, la Revolución de Francia le había impactado mucho, por eso él dice, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, ¿no? Eso está en la autobiografía de él. Cuando él terminó su carrera, en realidad él ya estaba más interesado en la economía y él cree que ese interés, digamos que ese interés fue tan importante que en 1790 lo nombraron presidente de una institución que se llamaba Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. O sea, había sido una personalidad ya destacada antes de venir. Él va a regresar a Argentina en 1794. En enero de 1794, en el contexto de estas reformas borbónicas que explican el nacimiento del virreinato, el reglamento de comercio libre, en el marco de todas esas reformas, se había creado el consulado. El consulado, él es designado como secretario perpetuo del consulado. En ese consulado, en realidad,
las funciones que tenía el consulado eran básicamente dos. Una era una especie de tribunal comercial, una especie de tribunal arbitral de conflictos entre comerciantes, pero la más importante para Belgrano era que tenía como una función que otros consulados anteriores no habían tenido, que era proteger y fomentar el comercio y la industria, ¿no? Esa era una función del consulado, de una de sus partes que se llamaba la Junta de Gobierno. Por eso cuando uno va a ver las ideas económicas de Belgrano, en realidad hay tres fuentes fundamentales. Dos traducciones que hizo, una en 1794 en España y una en 1796 ya estando en Buenos Aires. Luego están las memorias de ese consulado, es decir, anualmente el secretario daba una especie de conferencia, podríamos decir, donde presentaba los planes y la posición que tenía el secretario sobre muchos temas, y finalmente también algunas de sus ideas están en numerosas contribuciones que hizo al semanario El Correo de Comercio. Sobre esto, me parece que es importante, hago una breve digresión. En el consulado, cuando él llegó, se encontró con que los miembros del consulado en general eran comerciantes españoles, casi todos ellos, dice, y muy acostumbrados a los privilegios del monopolio, es decir, a pesar de que muchos de ellos tenían complicidades con el contrabando. Y eso, para aquellos que les preocupa mucho estas cuestiones de la grieta, en el consulado que fue secretario de Belgrano, él tuvo varios problemas porque se formaron como dos países de esta capital colonial, digamos, que era Buenos Aires, abrirlo y terminar con el monopolio del comercio con la metrópoli, y otros que eran partidarios de mantenerlo, ¿no? Y eso se ve reflejado en muchos de los escritos de Belgrano. Bueno, pero entonces esas son las tres fuentes. Quiero decir una cosa sobre las traducciones, que ha sido bastante importante. Miren, ese es el facsímil de las dos traducciones que hizo Belgrano, ¿no? Una es una traducción de un trabajo muy conocido del líder del oficiócrata, François Quesnay, que se llamaba Máximas Generales de Gobierno Económico de un Reino Agricultor, y allí figura que el traductor, y que fue publicado en España, ¿no? No hace mucho tiempo se encontró, el único ejemplar que había de ello, lo encontró un profesor de español, que es Hermann Luch, que además se lo trajo a la Argentina, ¿no? Belgrano tradujo esto y también tradujo lo que uno podría decir fue el primer manual de economía que se imprimió en el Río de la Plata, se imprimió en la imprenta de los Niños de Expósito, que básicamente ese trabajo tiene dos trabajos incluidos, ¿no? Un texto que se supone en realidad que es de Dupont de Nemours o de Mercier de la Rivière, otro fisiócrata, que se trata de, digamos, explicaciones sobre las ideas fisiocráticas. Y ahí me detengo en esto. Muchas veces se lo ha presentado a Belgrano como un fisiócrata. Los fisiócratas, como les decía recién, surgen a partir de la publicación del Tableau Économique en 1758, en realidad tenían mucha influencia en Versalles, y la idea básica era que la agricultura era el único sector que producía excedente neto. Tenían una idea de productividad física, y entonces en la agricultura era muy fácil de ver que había un excedente entre lo que se sembraba y lo que se cosechaba medido en granos. Esa idea fue la idea que hizo que hubiera un reclamo en favor de la agricultura en Francia, porque ustedes saben que en Francia, durante el periodo de Colbert que mencionábamos recién, hubo mucha intervención y la idea del Estado francés era, como me quiero industrializar para tener balance comercial favorable con España y obtener oro y metales preciosos, como yo lo que pretendo es lograr eso, tengo que desarrollar mi industria. Para desarrollar mi industria lo que tengo que hacer es tener salarios bajos. Para tener salarios bajos, lo que tengo que hacer es prohibir que se exporten los cereales.
a veces esas ideas vuelven a lo largo de la historia, ¿no? Yo suelo decirle a mis alumnos de historia del pensamiento que en economía las ideas no se mueren, sino que se duermen hasta que viene otro autor y las recupera. Entonces, Colbert, que hizo una gran transformación en Francia, en realidad había perjudicado mucho a la actividad de la agricultura. Es más, a principios del siglo XVIII hay un autor que no es muy mencionado, que es Le Pensant de Boillevert, que criticándolo a Colbert y al exceso de impuestos sobre el campo, tuvo una frase que es muy interesante. Él dijo, las tierras mal cultivadas, las tierras abandonadas, he allí el cadáver de Francia. Porque había como una reacción de ese sector. En realidad, antes de la Revolución Francesa, hubo intentos de reforma, en particular cuando Turgot, un ministro que tenía mucha simpatía con la fisiocracia, intentó reformarlo. Pero bueno, en realidad la Revolución Francesa terminó con la fisiocracia y con toda su influencia en el Palacio y en Versalles. Tenían mucha influencia, que era un protegido de aquella favorita famosa que se llamaba Madame de Pompadour. Pero, bueno, volviendo a lo que les quería decir, Belgrano conoció a los fisiócratas, pero no era un fisiócrata. ¿Por qué? Porque además conoció a Adam Smith, y además la diferencia entre Smith con los fisiócratas, a pesar de que Smith en su libro le dedicó frases muy elogiosas a Quesnay, en realidad la idea era que no solamente se producía valor en la agricultura, y entonces, y Belgrano eso lo percibía muy nítidamente. Bueno, entonces él hizo estas traducciones que vemos y estudió con detalle estos dos escritos. El segundo escrito, donde digo hay alguna discusión sobre la autoría del segundo escrito que forma parte de la publicación que hizo acá, de estos principios de la ciencia económica. En realidad los principios de la ciencia económica eran del Magreb de Baden, pero el otro trabajo no se sabe muy bien de quién es. Hay alguna discusión, un profesor célebre de la Universidad de Buenos Aires, Fernández López, ha dicho que podría haber sido de Dupont de Nemours o podría haber sido ese segundo trabajo de Mercier de la Rivière. Bueno, pero ese es un detalle para el historiador. Lo concreto es que conocía profundamente eso, y lo que está claro es que las ideas fisiocráticas en el Río de la Plata se difundieron básicamente, como lo mismo en las ideas de la escuela clásica inglesa, digamos, como consecuencia del esfuerzo de Belgrano en ese sentido. Déjenme que hablemos de los conceptos, no quiero abusar de su tiempo, aunque sea brevemente. Los puse en tres grupos: libertad y propiedad, valor, productividad y competencia, interdependencia y política económica. Lo primero que quiero es que Belgrano nos diga qué pensaba de la libertad y la propiedad. Y allí tienen, en una nota que está en el Correo de Comercio de 1810, dice que fue una de las últimas cosas que iba a escribir, porque después le tocaron responsabilidades de otro tipo. En definitiva, lo que dice es que al hombre no se le puede decir lo que tiene que hacer, sino que dice, bueno, en realidad hay que dejar que él decida. Porque si uno, como dice ahí, le indica que debe hacer un trabajo en lugar de otro, en realidad, y le pone estorbos a que haga lo que quiera, lo vamos a llevar hacia, él dice, la ociosidad y el abandono. La idea de libertad ahí es la idea de libertad, de la libertad económica, digamos, ¿no? Y en otra publicación, que es un poco, unos días posterior, vuelve sobre el tema, pero ahí va a agregar algo que es muy importante, y dice que no hay quien piense en la felicidad del género humano si no ha destacado la importancia de que el hombre sea propietario. Es decir, insiste en que en la libertad y en la propiedad como factores esenciales para construir, digamos, la sociedad que él creía que había que construir. Estaba pensando cuáles debían ser esos pilares, ¿no? Esos pilares para construir una sociedad. Debía haber libertad y debía haber propiedad. Sobre valor, hago una breve referencia. El problema del valor en los economistas clásicos llevó 100 años de discusión. Entre 1776, que es cuando se publicó la investigación sobre naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith,
entre 1776 y uno podría decir 1776 y 1858, digamos, que es el último de los clásicos ingleses, John Stuart Mill, los economistas discutieron mucho sobre el valor. ¿Por qué discutieron sobre el valor? Digámoslo brevemente. Porque trataban de explicar este fenómeno, estaba emergiendo la sociedad del capitalismo industrial de Inglaterra, los hombres se admiraban ante la capacidad de reproducción de bienes materiales, y había que entender por qué se cambiaba una cosa por otra. Adam Smith, en un libro anterior a La riqueza de la nación, y que ya lo había hecho famoso, que es la teoría de los sentimientos morales, había dicho que había un móvil de la conducta humana que era la propensión al cambio. Así como había otro que era el deseo de libertad, había otro que era la conciencia de la propiedad, había 7 móviles de la conducta humana. Uno era este de trocar una cosa por otra. Entonces los economistas preguntaron por qué las cosas se cambian en la relación que se cambian. Y intentaron discutir esto. En el Smith, una teoría dice, bueno, las cosas se cambian en función de la cantidad de trabajo que cuestan, o en función del trabajo que tienen. Bueno, esa teoría del valor se discutió, digamos, hasta una revolución teórica que se pasó de la idea de valor objetivo a la idea de valor subjetivo hacia 1870, se conoce como revolución marginal, pero entre 1776 y 1870, y casi yo podría decir hasta 1890, que es cuando apareció publicado los principios de Alfred Marshall, diríamos que se discutió sobre el valor. Después se abandonó esa idea, ¿no? Bueno, Belgrano no discutió mucho sobre el valor, pero sí tenía una idea de los precios, y planteó el tema de los precios desde una perspectiva que ya no tiene nada que ver con el pasado medieval. En el pensamiento escolástico se discutía si el precio era justo o si el precio era injusto, si se podía prestar interés o no prestar interés. Esas son las cuestiones que discutieron los pensadores escolásticos. Uno lee Santo Tomás en la Suma Teológica, siglo XIII, ¿no? Y dice, ¿se puede vender una cosa a mayor valor de la que se compró? Bueno, es un problema ético y de justicia. No, Belgrano opina sobre problemas que tienen que ver en realidad estrictamente con los precios. Y no desarrolló prácticamente el tema del valor. Pero sí dijo algunas cosas en las cuales se ve la influencia fisiocrática sobre el valor. Y este párrafo, que está en una memoria, que es en realidad una de las primeras memorias del consulado, en el 96, que dice, todo depende y resulta del cultivo de la tierra. Si en él no hay materias primas para las artes, por consiguiente la industria, que no tiene cómo ejercitarse, no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute. Claramente, pero claramente, lo que tiene él ahí es la idea de que hay una interdependencia y de que hay una concurrencia entre el sector agrícola, el sector industrial, que va a tomar las materias primas, y el sector comercial. Y en otra de las memorias, él volvió sobre el tema y puso que había que tener cuidado con el problema del monopolio. Es decir, acá uno podría decir, tenía influencia fisiocrática, tenía una mirada librecambista, aunque no fuera absolutamente liberal, por esto que dijimos la influencia de algunos pensadores mercantilistas, pero esa es la idea que tenía. Es decir, había que fomentar el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la economía. Esa era su pretensión cuando desarrolló su plan para trabajar en el consulado. Y digo una cosa final, en la cual de nuevo se ve obviamente la influencia fisiocrática, fomentar la agricultura, pero también dice animar la industria y proteger el comercio, y por eso yo digo que no era en sentido estricto un fisiócrata, y dice, eso es lo que le debe preocupar a ustedes, dice, a los otros señores que formaban parte de la Junta de Gobierno del Consulado. Bueno, finalmente hay un párrafo que hace referencia a la importancia del valor agregado, diríamos nosotros, sobre las materias primas, que también forma parte de una de las memorias, ¿no? Bueno, yo he perdido la noción del tiempo, pero me gustaría decir algo sobre, aunque sea brevemente, permítanme que diga algo sobre algo más del presente, digamos, ¿no? Por supuesto, yo estoy, digamos, convencido de que uno no puede plantearse, bueno, a ver, ¿qué diría Belgrano? Cosa por el estilo, porque es un ejercicio históricamente
incorrecto. Pero hay ciertos valores que están presentes en Belgrano que me parece que habría que revisarlos o digamos, que tenerlos muy presentes. La primera cuestión es que está claro que Belgrano pensaba que no había que aislarse del mundo. No había que aislarse del mundo. Su preocupación era, bueno, ¿cómo se hacía para que esta nación, haciendo uso de los conocimientos de lo que entonces se llamaba la nueva ciencia, que era la economía, pudiera promover el comercio, la industria y la agricultura? Por supuesto, le daba mucha importancia a la agricultura, luego a la manufactura y al comercio. Pero además había ciertos valores que tenían que ver con comportamientos, que yo creo que si nos venimos al siglo XXI, ahí es donde hemos, me parece, tenemos un déficit, ¿no? Los otros días Domina mencionó cómo había sido el final de Belgrano, en la pobreza, él siendo de una familia acomodada, su padre tuvo muchos problemas comerciales, estuvo preso, él lo defendió porque era abogado, bueno. Pero lo concreto es que si hay un rasgo que a mí me gusta siempre destacar de Belgrano, muchos destacan su religiosidad, ¿no? A mí personalmente siempre me pareció muy importante, y se ven las cartas que él escribía desde España, la cuestión del honor. Y a mí me parece que ese es un valor que, como consecuencia de tantas turbulencias que hemos tenido en nuestra historia posterior, se ha perdido bastante. Y eso da lugar a comportamientos que son, no solo que son condenables desde el punto de vista de la ética, sino que además terminan teniendo costos desde el punto de vista de lo económico. Entonces, desde el punto de vista de los valores, me parece que uno debería reivindicar eso. Digo, esto de integrarse al mundo, él tenía la idea de que ese mundo que se estaba insinuando, ustedes piensen que estamos hablando a principios del siglo XIX, o sea que, digamos, la economía del virreinato no era la economía de un país capitalista central como Inglaterra, que ya había protagonizado transformaciones muy importantes en sus instituciones, pero él creía que se podía, digamos, pensar en esa sociedad. Y para eso, él creía que no había que aislarse del mundo y que le daba mucha importancia a lo productivo. Eran las dos cuestiones, a mí me parece, que motivaban eso. ¿Por qué traigo esto para decir, y con esto termino, algo sobre el presente? Fíjense ustedes, cuando uno piensa en las sociedades capitalistas modernas, piensa que hay dos columnas que son centrales, ¿no? Una es el intercambio, y eso fue lo que motivó el surgimiento de los primeros estudios de los economistas, la sorpresa de la producción material, y la otra es la propiedad. Si uno saca las columnas de la propiedad o saca la columna del intercambio, puede pensar otra sociedad, pero no es la sociedad capitalista moderna. Y yo pensaba cuando Marcelo Capello me desafió que dijera algo sobre Belgrano, y además me desafió que no fuera demasiado largo, y yo me entusiasmo, pero pensaba, digo, en el siglo XXI, en Argentina, todavía hay personas que discuten la propiedad, pero no discuten la propiedad si es la propiedad romana del uso, abuso de la cosa poseída, o si es la propiedad con la responsabilidad social de la doctrina social de la Iglesia. No, discuten la propiedad como en su existencia, ¿no? Por estos días ha habido alguna discusión sobre eso. Pero, y además, el otro elemento importante es que en lo productivo Belgrano tenía claro que había una interdependencia de factores. Que no se puede pensar que el driver, el que conduzca el crecimiento va a ser un sector de la economía. A mí me parece que esas dos cosas estaban muy claras. Y él englobaba todo eso dentro de un concepto que además es central, que afortunadamente no se cuestiona, al menos hasta ahora, que es el concepto de la libertad. Entonces él decía, los hombres en libertad deben tener propiedad y deben ser productivos. A tal punto creía eso, que eso dio lugar a que su visión de la educación, que fue muy importante, no vamos a hablar hoy, tenía mucho que ver con lo productivo. Decía, tenemos que crear escuelas de agricultura, por ejemplo. Casi como una especie de adelanto de lo que fueron los reclamos de las políticas de género, Belgrano decía, hay que educar
a niños y niñas, para que las niñas no tengan esa sociedad que hoy tienen, que solamente están destinadas a permanecer haciendo tareas domésticas, ¿no? Digo, en eso Belgrano soñó algo que para mí, junto con otros, ¿no? Uno no puede ignorar a quien lo reemplazó en la Secretaría del Consulado un par de veces, que era su primo Castelli, o a Vieites, ni mucho menos, por supuesto, tampoco a Mariano Moreno. Pero todos esos hombres probablemente terminaron con una cierta tristeza. Yo suelo decir que ellos eran conscientes que las condiciones que había en estas tierras no iban a dar para seguir un desarrollo como ellos desearían. Y eso me parece que en una frase lo dijo Castelli. Castelli, el orador de Mayo, que paradójicamente murió tenía un cáncer de lengua, pero cuando estaba muriendo, miró a su alrededor y dijo, si lo ves al futuro, dile que no venga. Y el futuro, después de Mayo, en realidad para Argentina fue muy dura. Tuvimos la guerra civil primero, y en realidad hasta que Mitre triunfara, no tuvimos la unidad nacional, que se comenzó a construir la Argentina moderna. O sea, pasaron muchas décadas, ¿no? Quizás la lección debería ser que tenemos que tener paciencia. Si me dicen, ¿y qué diría hoy Belgrano? Belgrano diría que por suerte una parte del futuro vino rápido y se fue. Y comenzó otra Argentina, que era la Argentina moderna. Pero no me pregunten qué diría Belgrano hoy del futuro, porque me da miedo que repitiera la frase de Castelli. Bueno, esto es lo que quería comentarles. No sé si me pasé en el tiempo, pero lo que pasa es que yo, cuando hablo de historia del pensamiento, es como que hiciera un viaje y me olvido. Así que discúlpenme si demoré mucho. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, como la señora Pía presentó a los dos expositores, les damos la palabra a ellos. Primero Carolina Beltramino, sobre maquinaria agrícola, situación actual y perspectivas. Muchas gracias, Miriam. Okay. Perdón. En mi caso puntual no voy a hablar de maquinaria agrícola, sino que voy a hablar de la situación actual del mercado mundial de carnes y las perspectivas, ¿sí? Con foco en la producción de carne argentina. En 2019, Argentina produjo cerca de 6 millones de toneladas de carne, más del 50% consistió en carne bovina, que tuvo una gran inserción internacional el año pasado y llegó a representar el 7% de las exportaciones globales de carne vacuna. Y también produjo el 40% o el 37% de su producción carne aviar y el 11% carne porcina, con una menor inserción en el mercado externo. Sin embargo, en los 5 primeros meses de este año, vemos que hay un crecimiento en las 3 cadenas en las exportaciones. Y lo que nos vamos a enfocar en esta presentación es evaluar cuáles son las perspectivas a lo largo del año. En primer lugar, vamos a hablar del fenómeno más relevante en términos de impacto en el mercado mundial de la bovina, que es la peste porcina africana. La peste porcina africana tiene un impacto muy significativo porque lo que hizo fue reducir la producción de carne porcina en 20 millones de toneladas desde el 2018 hasta ahora. Pero lo más significativo del caso es que esa producción no estaba en el comercio global de carnes. Esa producción era para abastecer la demanda interna de China. Con lo cual, lo que sucedió es que básicamente 20 millones de toneladas se volcaron a la demanda de importaciones de carnes. Y para tener un orden de magnitud, ese volumen equivale a 2,4 veces todo el volumen de carne de cerdo que fue comercializado en 2018. Es imposible abastecer, no con carne porcina. Con lo cual lo que genera es una atracción hacia el resto de las cadenas de demanda de importaciones. Y por el otro lado, también tenemos otro efecto que genera una caída en el nivel de procesamiento, en el nivel de producción de carne bovina, que es el COVID-19. El COVID-19 afecta
el mercado global de carne vacuna, porque a partir del distanciamiento social y de cierre de frigoríficos, se genera una menor capacidad de procesamiento de carne fina, de carne bovina, porcina y aviar, de los 3 tipos de carne. Y asimismo, se enfrentan las cadenas a distintas dificultades logísticas que son complicadas de solucionar. En primer lugar, el cierre de frigoríficos genera interrupciones en las cadenas de producción. Y esas interrupciones, además de generar desabastecimiento, tienen consecuencias hacia atrás en la cadena de producción, generando caídas en los precios de la hacienda. En la medida en que los sistemas sean más intensivos, tendrán más dificultades para poder tolerar ese tiempo adicional que deben conservar la hacienda. Y en la medida que sean más extensivos, tendrán más posibilidades de enfrentar esta situación y generar menores caídas de precio o soportarlo de manera diferente. Pero además de la caída en el nivel de producción, el COVID-19 también genera caídas en el nivel de demanda. El Comercio Internacional de Carnes, en 2020, sin embargo, prevé un crecimiento en la demanda de importaciones y exportaciones de carnes. Es decir que la caída en el nivel de producción de carne porcina de China sobrepasó la caída o pudo superar la caída en el nivel de demanda que surge a partir del COVID-19. Esto es porque fue tan grande la caída que además de traccionar, como ya dije, la demanda de importaciones de carne porcina, tracciona demanda de carne bovina y aviar. Para tener un orden de magnitud, en 2020 se prevé que el mercado más dinámico o el principal impulsor de comercio mundial de carne sea China. Y va a significar cerca del 30% de las importaciones totales de carne bovina a nivel global, mostrando un crecimiento del 15% respecto del año anterior. El 40% de las importaciones de carne porcina, mostrando un crecimiento del 42% respecto del año anterior. Y el 8% de las importaciones globales de la carne aviar, mostrando un crecimiento del 25%. La contrapartida de esto es que se está generando una fuerte concentración en la demanda de importaciones de carne, que es un tema no menor, sobre todo después de haber visto la caída en los niveles de precio que se están registrando en los 5 primeros meses del año. Lo que prevemos liderar es que esta caída en el nivel de precios no pueda ser sostenida, ya que en la medida de que el resto de los mercados vaya recuperando su dinámica, China requerirá pagar en realidad el valor de la oferta. ¿Dónde está la carne hoy? ¿Quiénes van a poder abastecer esta demanda que surge a partir de la demanda china? En relación a la carne bovina, lo que vemos es que los excedentes de producción o los países que van a poder abastecer esta demanda de importaciones de carne bovina van a ser Brasil y Argentina. Brasil en mayor medida. En relación a la carne porcina, Argentina no tiene una gran inserción internacional, con lo cual lo que vemos es que los países más beneficiados pueden ser Estados Unidos, Brasil, Canadá, incluso Chile, la Unión Europea y hasta Rusia. Y en relación a la carne aviar, vemos nuevamente la presencia de Brasil como gran exportador de carne aviar. Rusia y Estados Unidos para satisfacer la demanda de carne aviar de China. ¿Y cómo estamos parados? O sea, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? ¿Cómo se prevé que pueda evolucionar la demanda de carnes argentinas? O que podamos aprovechar este contexto. Bueno, lo que vemos es que Argentina efectivamente tiene una gran inserción en el mercado chino. Pero esto está dado fundamentalmente por la carne bovina. En efecto, en mayo, las exportaciones de carne bovina, el 89% de las exportaciones de carne bovina tuvo como destino China. Y esto genera la necesidad de revisar cuáles son los criterios que tenemos al enfrentarnos a esta situación. China ha estado implementando o requiriendo ciertas disposiciones, certificaciones y requisitos para admitir la importación de carne de distintos países en el marco de la crisis sanitaria.
y aún Argentina no ha planteado una estrategia para hacer frente a esta situación, lo cual nos pone en una situación muy vulnerable. Por el otro lado, hay una necesidad imperiosa de abrir mercados estratégicos para las carnes porcina y aviar, ya que en definitiva no tienen una gran inserción, y si bien están trabajando ahora con China, no es lo ideal que sea el único comprador. Hacia el futuro, lo que vemos es que la experiencia de la mesa de carnes fue muy interesante desde el punto de vista institucional. Ha permitido en efecto que las cadenas de producción de carnes en Argentina, la bovina, la porcina y la aviar, crezcan de manera complementaria. Sería un desastre en realidad si permitiéramos nuevamente que se tomen medidas como se han tomado de control en el comercio de carnes para poder abastecer al mercado interno cuando esto no es necesario. Lo que ha hecho esta mesa de carnes es dar una visión complementaria de la cadena, donde el sector que produce carne aviar y carne porcina están creciendo de la mano del consumo interno, mientras que la carne bovina está aprovechando los incentivos que genera el mercado internacional. Por el otro lado, es necesario prever las barreras de entrada que van a surgir. Es un tema recurrente la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la producción, y es necesario tener una actitud proactiva ante estas discusiones, sobre todo sobre el cambio climático, porque ante una demanda más acercada, más concentrada, nos ponemos en una situación vulnerable si se cierran los mercados. Finalmente, y también en el marco de una demanda que está concentrándose y que se prevé que continúe así en los próximos 2 o 3 años, es necesario ser competitivos, aumentar la productividad y ser competitivos en costos. El poder que tiene el gran comprador que es China para renegociar los contratos obliga a revisar continuamente las posibilidades de acomodar los costos de producción y generar mayores niveles de productividad para poder ser competitivos en el futuro. Esos niveles de productividad, sobre todo en la ganadería bovina, ya están analizados y diagnosticados, y muchos tienen que ver con el uso de forrajes para permitir mayores tasas de destete y mayor capacidad de engorde. Y en eso también le doy pie a Marcos Cohen, que va a hablar de la maquinaria agrícola, que es un insumo fundamental para la producción agropecuaria. Muchas gracias. Marcos Cohen, muchas gracias Carolina. Adelante Marcos Cohen, por favor. Hola, buenas. En este momento les empiezo a compartir una pantalla. No sé si ya se está viendo, para confirmarles. Sí. Muy bien. Retomo las palabras también del profesor Blanco, que hablaba de la importancia que la Fundación históricamente le ha dado al productivo, para presentar aquí una breve reseña de los resultados de un trabajo que ha sido muy voluminoso y que tiene que ver con esta esencia de reconocer el valor de lo productivo, especialmente en este caso un sector industrial con fuerte presencia en el interior del país. Lo primero, entonces, disculpen que tengo que hacer las menciones del caso. Hay un enorme agradecimiento a todas las entidades que dieron el apoyo para que este estudio se pudiera hacer, como la CAFMA, como la AFAMAC, y tanto el Ministerio de Producción de Santa Fe, como el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, y a su vez también el Consejo Federal de Inversiones a nivel nacional, ¿sí? Asimismo, todo lo que voy a comentar no hubiera sido posible sin un equipo que no puedo mencionar a todos, pero conformó a gran parte del equipo del IERAL. Lo primero que vale la pena destacar de estos primeros resultados que les quiero mostrar, que son información estructural, es cómo hicimos el trabajo y por qué.
lo principal que nos propusimos fue hallar información para darle visibilidad a un sector que a veces está un poco oculto en la estadística, porque no tiene sede, generalmente, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en el Gran Buenos Aires, sino en el interior de Buenos Aires, en el interior de Santa Fe y de Córdoba, y por eso resulta difícil reconocer su verdadera importancia. Entonces, básicamente, construimos un universo de empresas, junto con las cámaras y antecedentes que existían, formulamos un cuestionario para llegar a todas ellas y hacerles consultas. Hicimos un gran trabajo de campo, que aquí la síntesis gráfica que yo les quería plantear es lo que nosotros estuvimos haciendo desde las oficinas, tratar de indagar acerca de la realidad de un sector y lo que estaba ocurriendo en el mismo momento en las fábricas, en donde las personas que a veces nos tenían que dar la información, tenían que suspender alguna tarea verdaderamente productiva de manejo de herramientas, de maquinaria, con lo cual eso dio una característica muy interesante, muy de la impronta de este sector, absolutamente productivo y que para la población urbana a veces no es tan reconocido. Entonces, con esa impronta pudimos reconocer a la totalidad de las empresas que conforman este sector productivo, y yo les quiero mostrar algunos de los principales resultados para que también tengan más visibilidad. Las presento en orden alfabético, ¿sí? Provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene una actividad industrial de esta rama industrial de maquinaria agrícola y agropartes, que agrupa a 163 empresas que están principalmente en localidades dispersas, ¿sí? 163 empresas en localidades dispersas como 9 de Julio, Tandil, Pergamino, Colón o hasta Tres Arroyos, bastante desconectada de lo que habitualmente uno entiende que agrupa la mayor parte de las industrias de la provincia, ¿sí? Que es el Gran Buenos Aires. Es una primera información que no es tan conocida. Y las dos principales provincias en materia productiva para este sector son Córdoba y Santa Fe. En el caso de Córdoba pudimos confirmar la existencia de alrededor de 400 empresas, 398. Ya teníamos un estudio previo de Córdoba, con lo cual esto no nos sorprendió para nada, donde las principales zonas productivas básicamente incluyen San Francisco, Marcos Juárez, la propia capital, pero sobre todo el este de la provincia, ¿sí? Y en particular hay una región sumamente densa en materia industrial, que es la que limita con Santa Fe al sureste de la provincia. En el caso de Santa Fe también verán, hay una gran concentración en torno a la Ruta 9 y algo más también en el sur de la provincia, y las localidades que se destacan allí son Armstrong, Las Parejas, la propia Rosario, pero también Venado Tuerto y Firmat. Allí identificamos 533 empresas que participan de la producción de maquinaria agrícola y agropartes, ¿sí? Y una gran cantidad de localidades en donde esta producción tiene presencia, que es lo que lo hace un sector tan interesante desde el punto de vista federal y desde el punto de vista productivo, ¿sí? Lejos de las capitales en general, es decir, no tanto en Cava, sino en las provincias, como Santa Fe y Córdoba, no tanto en Cava, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires, tampoco en el Gran Buenos Aires, y en el caso de Córdoba y Santa Fe, no tanto en la capital, sino en las localidades más pequeñas, es decir, no tanto en la ciudad de Santa Fe o en Rosario, sino en Armstrong, Las Parejas, y como dije en Córdoba, no tanto en la ciudad de Córdoba, sino en las localidades medianas del este provincial, como Marcos Juárez, San Francisco, Monte Maíz, que vamos a hacer una mención también en unos instantes, porque hay localidades en las que la actividad realmente es un sostén de una porción muy significativa de la población. Llegamos a estos cálculos, que nos parece que son los más acertados. 44% de las empresas de este sector se encuentran en Santa Fe, 33% en Córdoba, entre ambas suman el 77%,
14% en provincia de Buenos Aires, y en el resto del país, si bien no pudimos hacer un relevamiento tan exhaustivo como en las 3 provincias centrales para esta producción, identificamos alrededor de un 9% de empresas, que son 108 empresas más, ¿sí? Lo que está aquí en el cuadro. En materia de empleo, ahí conviene hacer una aclaración. Hay una gran cantidad del empleo que lo hemos medido de forma directa. Hay algunas estimaciones que hemos realizado, algunos ajustes para que sea la versión más realista, justamente de la representación de la importancia del sector, que la que creemos que es más relevante es esta, que está aquí a la derecha, en donde entre Córdoba y Santa Fe explican el 80% del empleo que hay a nivel nacional en este sector, con una leve supremacía de Santa Fe con 42% y Córdoba el 38%. A partir de este estudio, obviamente, nos proponemos profundizar, obviamente, la necesidad de este sector productivo, de su potencial. Como les decía, recién iba a hacer una mención especial a algunas localidades, porque lo que hemos tratado de capturar también con nuestras mediciones es la importancia relativa que tiene este sector para dar sustento a la población local. Es decir, como yo les mostré hace unos instantes, tanto Córdoba como Rosario, ciudades centrales de las provincias de Córdoba y Santa Fe, aparecen con una gran cantidad de empresas, pero si uno mira el aporte al empleo que generan en esas ciudades, son minoritarios esos aportes. En cambio, en las localidades medianas, en las localidades pequeñas en algunos casos, tenemos una representación muy grande del empleo que genera el sector en el total de la población. Y allí donde se destacan en primeros órdenes localidades santafesinas, como Las Parejas y Armstrong, en donde más del 20% de la población económicamente activa, con mayor de 14 años, está ocupada en estos sectores de forma directa, ¿sí? Con lo cual realmente hablamos de sectores que son el motor de estas localidades. Algo similar ocurre en Córdoba, en Montemaíz, en donde el empleo de este sector representa el 15% de la población económicamente activa. Siguiendo con algunas localidades importantes de Córdoba en este sentido, se encuentran Arias, Las Varillas o el propio Marcos Juárez, que es una ciudad de gran envergadura, en donde también más del 10% de población depende de forma directa de este sector. Entonces, cuando yo les menciono que hay 26.500 puestos de trabajo totales en el país, con esos puestos de trabajo a nivel nacional no tienen la representación que se observa en cada localidad, en donde en algunos casos, como les digo, alcanza más del 20%. Todo esto sin hablar del empleo indirecto, que posiblemente se ubica en torno a una cifra similar, si uno se guía por los multiplicadores de empleo de la matriz insumo-producto. Ahora bien, quisiera también dejar algún comentario de esta coyuntura que caracteriza toda la economía argentina, y hacer un foco en lo que está ocurriendo en el sector. Lo primero a decir es que este sector ha sido exceptuado, ha sido permitido su operatoria ya desde comienzos de abril, es decir, durante los últimos días de marzo, como toda la actividad económica estuvo parado, los sectores que desde el comienzo fueron considerados esenciales, y desde abril el sector pudo retomar la operatoria, obviamente, con grandes esfuerzos para brindar la seguridad correspondiente a los empleados, pero también con un sentido bastante criterioso, porque si la agricultura es un sector exceptuado, pues aquellos sectores que proveen a la agricultura también deberían serlo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos aquí es el ranking de caída que tienen las distintas actividades industriales en Argentina. Entonces, claramente, la maquinaria agrícola se ha encontrado exceptuada de los efectos tan duros de la pandemia y el aislamiento. Aquí hemos marcado en particular 3 subsectores que corresponden a lo que en la clasificación económica son sectores de maquinarias. Bueno, la maquinaria de uso agropecuario
se encuentra con una caída del 9% apenas. La maquinaria de uso general, para uso industrial en general, está con una caída del 51%, y fíjense la caída que existe en maquinarias de uso doméstico, electrodomésticos. Está en el orden del 94%. Y si uno repasa todos los sectores, algunos más esenciales, otros menos esenciales, según la norma y según las características que le pone la demanda, ¿sí? Los consumidores. Tenemos industrias textiles cayendo cerca del 60%, tenemos vehículos cayendo al 90%, y, como les decía, alimentos y bebidas en torno al 1% de caída, que es prácticamente nada, y no ha sufrido, incluso en algunos rubros de alimentos han tenido una expansión de su demanda, y en el caso de la maquinaria agrícola, entonces, en torno al 9%. Quiero hacer 2 o 3 aclaraciones más, 2 o 3 comentarios más para terminar de configurar lo que es la coyuntura. Un primer aspecto es que, si bien es un sector que no está cayendo en un nivel significativo como el resto de la industria, hay que puntualizar esto, que se refiere a que el sector tiene una dinámica que no se corresponde con la dinámica del resto de la industria. Industrias en general en Argentina que van atadas a la situación del consumo, a la situación de la población asalariada, tiene una dinámica diferente de la que puede tener la industria de maquinaria agrícola, que se mueve al ritmo del desempeño agrícola, de la disponibilidad de crédito, de la incertidumbre respecto de la posibilidad de obtener un rinde, o un rinde, me refiero en términos agronómicos, o una rentabilidad de la operatoria de la agricultura. Entonces, el 2019 fue un año de leve crecimiento, pero venimos de lejos de los máximos históricos que han caracterizado el sector. En el comienzo del año vimos un panorama muy diverso según ramas. Las fábricas de sembradoras con una situación verdaderamente positiva, cerca de los niveles productivos del 2017, el máximo más reciente, y en el caso del resto de las maquinarias no vimos una situación similar. ¿Sí? Aquí voy a aclarar que tomamos el total de maquinarias vendidas sin distinguir nacional o importado, porque hay allí algunas deficiencias en la información. Y la otra cuestión, entonces, en una mirada de más largo plazo, cuando decimos que la industria esta no está tan mal, de hecho, ahora agrego la información que relevamos desde Córdoba, en el primer trimestre tuvo un desempeño positivo, en torno al 6 o 7% de incremento, pero fíjense lo que es el historial. El nivel general industrial es la línea punteada. Entonces, es una industria en Argentina que ha estado obviamente estancada, con problemas de crecimiento a largo plazo, pero no ha tenido los vaivenes que ha caracterizado a la industria de maquinaria agrícola, que tuvo un mínimo en 2015. Este periodo aquí es importante remarcarlo, cuando la agricultura estuvo seriamente perjudicada por las políticas públicas, llevó también a que este proveedor de la agricultura se viera seriamente perjudicado. Luego, con una agricultura en unas mejores condiciones en materia de regulaciones, con menos retenciones, un dólar más alto, tuvo un repunte, y luego los cimbronazos de la economía doméstica le pegaron también a esta industria. Y hoy, decimos, está o con un nivel de caída relativamente bajo, o, como les decía, en Córdoba, con registros positivos en el primer trimestre, y con buenos pronósticos para el trimestre que estamos terminando. Especialmente en las últimas semanas, distintos referentes han hecho saber que, bueno, están teniendo un ritmo interesante, quizá explicado por cierta incertidumbre, la posibilidad de especificar las inversiones en maquinaria que están dolarizadas, entre otros factores, además del crédito a tasas promovidas que se ha reactivado en las provincias principales y también a través del BICE. Y por último, quisiera destacar un par de elementos más para terminar de dar una idea de la coyuntura actual. Uno es el indicador de utilización de capacidad instalada, que
para las principales firmas de Córdoba. Esto es una muestra que relevamos desde el Lieral desde hace tiempo, y que nos permite tener un seguimiento muy preciso, pero de pocas firmas. Son pocas firmas las que consideramos, pero explican cerca de 2.000 puestos de trabajo. Por eso le damos un valor desde el punto de vista cualitativo. La industria esta está en el orden del 63% de ocupación de utilización, de ocupación de capacidad instalada. El máximo reciente es el del 77% en 2017, con ese despegue que tuvo la agricultura durante los primeros años de la gestión de Cambiemos, pero también tenemos registros en donde se ubicó realmente cerca del 90%. El segundo trimestre va a levantar este indicador, vamos a esperar un poco para obtener los datos, pero ciertamente tenemos una situación mucho mejor que en el promedio de los últimos años, sobre todo muy superior a los niveles que tuvo en 2015, el mínimo histórico de esta serie, y mejorando en el segundo trimestre con seguridad. Y el otro factor que vale la pena destacar en esta coyuntura es que es un sector que siempre ha protegido su recurso humano desde el punto de vista que es muy escaso, la mano de obra altamente calificada y también con un arraigo muy importante en las localidades donde tiene presencia, con lo cual, si a eso le sumamos que en general para un sector productivo que provee al agro, uno debería pensar que existirían perspectivas de largo plazo bastante razonables para esta producción. Esos son los elementos que nos permiten explicar por qué ni aún en la peor situación productiva del sector ajustó de manera significativa su nivel de personal. Y hoy se encuentra prácticamente con a pocos puntos porcentuales del empleo que tuvo en 2017 o en 2011, los picos productivos del sector. Entonces, en síntesis, lo que les quería compartir es, primero, que el sector se encuentra en una situación verdaderamente diferente, intermedia, ¿sí? No es un sector que haya tenido bloqueada su demanda, al contrario, el sector agrícola ha estado plenamente activo. Es un sector que no ha tenido severas restricciones del lado de la oferta, pudo trabajar desde abril. Y por supuesto el año agrícola, digamos, no es un año récord, pero es un año bueno, es un año que tuvo relativamente buenos niveles productivos y, bueno, y ciertas expectativas favorables también en materia posiblemente de precios. Acompañó el crédito, como dije, y con ello tenemos esa configuración de un sector muy relevante en el interior, muy federal, como les dije, porque tiene esa impronta que no se ve en otros sectores de una gran incidencia en localidades medianas. Y por último, poner de relieve la importancia de este estudio que se ha realizado hace escasos meses, se ha terminado de difundir, con un esfuerzo grande a nivel de cámaras, instituciones que dieron colaboración y por supuesto del equipo técnico del Lieral para llevarlo a cabo en 3 provincias, por supuesto al mismo tiempo. Así que bueno, con eso me despido y les agradezco la atención. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a las preguntas. Primera pregunta para el licenciado Alfredo Blanco, de parte de Jorge Vasconcelos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Alfredo, muchas gracias por el esfuerzo que hiciste de síntesis para ubicar en tiempo y espacio a Belgrano. Voy a ser el único que te va a decir Alfredo esta tarde. Mencionaste el escepticismo o el pesimismo, quizás de Belgrano, Castelli en aquellas épocas. Quería, si podías extenderte un poquito al respecto de lo que pueden haber sido las causas de ese pesimismo. O sea, entiendo que organizar aquello fue muy difícil porque no se podía recaudar, terminaron recaudando sobre comercio exterior porque las tierras fiscales no eran tan fiscales. En fin, ese federalismo asimétrico que hemos tenido en estos 200 años, quizás tuvo sus primeras
pujas en aquella época, y seguramente tus conocimientos nos van a ayudar a entender mejor algunas de las razones de ese escepticismo que planteaste al finalizar tu presentación. Gracias. Bueno, digamos, yo creo que los hombres de Mayo se enfrentaron, en primer lugar, con una realidad muy distante de la realidad de donde surgían ideas para transformar la sociedad, ¿no es cierto? El virreinato era un espacio que había adquirido cierto peso relativo a Buenos Aires, pero que no tenía para nada, digamos, las relaciones en el mundo colonial, obviamente, no eran las relaciones ni las instituciones necesarias para la Argentina moderna, a tal punto que después de 1810, bueno, Argentina entró en una guerra, tuvimos una guerra civil, y en realidad hasta que se constituyó la Unidad Nacional, porque incluso cuando se dictó la Constitución 53, todavía siguió algún tiempo desintegrada la nación, por un lado la provincia de Buenos Aires, por otro las provincias, hasta que finalmente, después del triunfo de Mitre, se fijan, ¿no es cierto? La unidad nacional es una condición, yo diría, necesaria para construir un capitalismo moderno. De hecho, la historia europea mostraba que cuando se disolvió el orden feudal, cuando la partición de poder que había caracterizado a la Edad Media se transitó hacia un poder central, inicialmente basado en la idea de un orden por voluntad divina, o de un orden natural por voluntad divina. Bueno, acá nada de eso existía. De hecho, ya existía, sí, tal como decía Jorge, una contradicción entre estos hombres de Buenos Aires y lo que fueron las reacciones del interior, hablando de, yo digo, las primeras décadas del siglo XIX. Después de 1810 tuvieron que salir a disciplinar provincias, en las cuales, provincias, estoy usando la expresión actual, de ciudades, en las cuales había reacción. Entonces, se demoró mucho. Yo creo que los hombres de Mayo hubieran soñado con instaurar una institución y una economía en línea con lo que fue el desarrollo de los países europeos. Pero bueno, de eso existía una clara imposibilidad, ¿no? Y eso me parece que es lo que explica, yo creo que cierta tristeza en el final de las vidas de estos próceres, creo yo, porque en realidad el suceso de Mayo, tuvieron que pasar 6 años hasta que se declarara la independencia, con miradas disímiles entre aquellos que aspiraban a decir, bueno, tendríamos que tener una monarquía, y se inscribían ahí hombres importantes, el carlotismo, digamos, la princesa Carlota, que tenían más cerca, además, en la proximidad, lo que pensaban, bueno, lo mencionó Domi los otros días, la idea de un rey inca con una monarquía suavizada, descendiente de Pacamaro en realidad, y finalmente lo que finalmente se concretó a partir de la independencia, pero que todavía demoró, y la unidad nacional se consolidó en realidad después de la unión de todo el territorio, y se inició ese camino que fue la construcción de la modernidad, de la Argentina moderna, ¿no? Y eso está muchas décadas después de estos hechos. Lo que a mí siempre me admiró de Belgrano y de Moreno es que, digamos, cómo fueron capaces de tomar las ideas dominantes, las transformaciones que había habido por la Revolución Francesa, el nacimiento de la economía, etc., y tratar de adaptarlas a una realidad que era claramente muy distinta, ¿no? Muy diferente. Y me parece que eso los terminó, de alguna manera terminaron abatidos, porque el sueño de ellos seguramente era una sociedad más moderna que la que alcanzaron a ver. Perfecto, muy bien. Ahora la señorita Susana Merlo para Carolina Beltramino. No, quería saber qué rol le asignaba al Instituto de Promoción de Carne Vacuna, porque mencionó solo la cadena de la carne, y tengo entendido que los estudios más importantes sobre el mercado de carne lo hace el instituto, y no la cadena, hasta ahora por lo menos. Sí, muchas gracias. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna
está específicamente destinado a promocionar la carne bovina. La mesa de las carnes lo que hace es tener una contemplación distinta de las cadenas de carnes en general. Y esto lo que ha posibilitado de alguna manera es trabajar sobre la complementariedad de las carnes, y en los últimos años lo que se ha visto es que ha habido un crecimiento en la participación, por ejemplo, de consumo de carnes de cerdo y de pollo sobre la de carne, que es llamativo para lo que es la cultura argentina, y esto ha permitido que crezcan las cadenas de carne de pollo, las cadenas de carne de cerdo, y que a su vez la cadena de carne bovina pueda explorar posibilidades en el mercado externo, con el gran crecimiento de la demanda de importaciones de China. Me parece interesante adoptar esa perspectiva porque no se ha visto antes, y da una posición más fuerte a la cadena. Por eso hincapié en esta experiencia institucional que me parece que tuvo buenos resultados. Perdón, no era esa la pregunta, de todos modos, pero le agradezco igual. Ah, capaz que me salté una parte, disculpen. Bien, muchísimas gracias. Ahora una pregunta para Marcos Covenarasi de parte del Consejo. ¿Qué necesita el sector para ser competitivo a nivel internacional y desarrollar todo su potencial? Bien, muchas gracias. Y bueno, lo que necesita cualquier industria en Argentina es un punto de partida, es decir, reglas de juego claras, por supuesto tratar que la economía en su conjunto opere con los menores costos reales de producción. Me refiero a que tengamos infraestructura equivalente, suficiente, reducción de impuestos distorsivos, que todavía quedan varios, y algunos pueden llegar a revivir también en el contexto de la pandemia y de la escasez de recursos. Por supuesto, un crédito competitivo, ahí es una tarea muy difícil de realizar. ¿Cómo tener el crédito que tiene un país estable? ¿Sí? Porque la maquinaria extranjera muchas veces en Argentina se vende con financiación que proviene de una financiación del primer mundo, de tasas de interés realmente bajas, y Argentina no tiene eso, no tiene crédito de largo plazo. El Banco de Desarrollo todavía no podemos decir que esté reconstituido, el BICE tiene algunas líneas, pero todavía muy pocas, y por supuesto todos los insumos deberíamos tenerlos a precios competitivos para que este sector se desarrolle. Ahora, también vender maquinaria en el mundo es complicado, entonces es un ejemplo, me parece, este sector de aquellos en los que la articulación público-privada, como ya ocurre con los desarrollos del INTA y el apoyo para la participación en ferias, obviamente ayudan a posicionar este sector en el mundo, que realmente es un gran desafío poder vender maquinaria desde Argentina al mundo. Perfecto. Habilitamos al doctor Borioni para hacer una pregunta. Juan Pablo Borioni, por favor, adelante. Está silenciado. Ahora sí, Juan Pablo, adelante, por favor. No se lo escucha, pero mientras tanto vamos a saludar también al presidente de Bancor, al doctor Daniel Pillar, que está presente en esta Zoom. Muy buenas tardes, ¿cómo está Daniel? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? La verdad, disfrutando enormemente esta reunión. Muchísimas gracias por invitarme y, por supuesto, ha sido una satisfacción enorme escucharlo, Alfredo Blanco. Aparte no soy doctor, pero bueno, soy licenciado nomás, pero la verdad, muchas gracias. Yo comparto la necesidad de tener un esquema de financiamiento
de las ventas de maquinaria agrícola que sea permanente en el tiempo, porque si no estamos parando y arrancando continuamente. Y bueno, no soy yo quien va a señalar, solamente recordar la importancia que tiene la industria de la maquinaria agrícola para nuestra región. Lo que quiero comentar es que desde Bancor estamos permanentemente buscando posibilidades para profundizar el financiamiento de las ventas de maquinaria agrícola. Y estamos trabajando en eso, por supuesto, pero todavía no tenemos un mecanismo favorable a la vista. Así es, muchísimas gracias. Le damos la palabra a la señora María Pía Astori para hacer el cierre de esta reunión. Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer, tanto Alfredo como Carolina Beltramino y Marcos, muchísimas gracias a todos y bueno, esperemos encontrarnos la semana que viene en los próximos Zooms. Un beso a todos, cuídense. Muchas gracias.